Nos acompañan el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Armando Ríos Peter, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, el senador Carlos Navarrete, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Silvano Aureoles, el presidente del partido, el licenciado Jesús Zambrano, la secretaria general del partido, la licenciada Dolores Padierna Luna, y compañeros diputados, diputadas de esta legislatura, nuestro compañero Valfred Vargas, secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y varios diputados que se encuentran aquí. Y la idea es que se haga posicionamiento por parte de los diferentes compañeros para que en cuanto no se dé facultades al presidente de la República para que por su cuenta declare estado de excepción en cualquier estado. Con esto se disminuyen facultades que tenemos los legisladores, en este caso el Congreso de la Unión. Le doy el uso de la palabra al senador, al presidente del partido, nuestro compañero Jesús Zambrano. Gracias, diputada. En primer lugar, pues muchas gracias a las amigas y amigos de los medios por atender la convocatoria a esta conferencia de prensa. Efectivamente, la pretensión nuestra, el objetivo es que de manera conjunta la Dirección Nacional del PRD y los grupos parlamentarios de nuestro partido en el Congreso de la Unión establezcamos con mucha claridad ante la opinión pública la posición que nosotros tenemos alrededor de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que se está hoy discutiendo en el Palacio de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, en comisión. En comisión, hay que decir, no en comisiones, ahorita se precisará este asunto, y dejar muy claro que compartimos los puntos de vista, compartimos las preocupaciones, compartimos las propuestas que nosotros estamos haciendo para sacar adelante de manera exitosa, por el bien del país y de la sociedad mexicana, este proceso legislativo. Nosotros hemos planteado, lo dijimos el día de ayer por separado en el partido, la secretaria general Dolores Padierna y un servidor, y los grupos parlamentarios igualmente por su cuenta, cada quien, que de ninguna manera nosotros estaríamos compartiendo una visión en el contenido de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que atente contra derechos políticos, contra derechos civiles, contra derechos constitucionales, contra garantías individuales hoy consagradas en la Constitución y que preocupantemente vienen planteados en una serie de preceptos en la propuesta misma de reforma. Y por ello mismo también hemos compartido, ahorita los compañeros coordinadores de ambos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión expondrán sus valoraciones, planteamientos y propuestas, que lo deseable y lo aconsejable y lo necesario es que caminemos en un proceso en el que la sociedad en su conjunto y especialmente las comisiones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que hoy por hoy están dando una batalla muy importante a lo largo y ancho del país en defensa de derechos y de libertades individuales y ciudadanas, se pronuncien y participen y acompañen el proceso legislativo. Para nosotros, una reforma a la Ley de Seguridad Nacional no puede concebirse en modo alguno más que justamente como defensa del Estado mexicano y el Estado mexicano concebido como defensa en toda su integridad, territorio, población, instituciones y no de una parte del Estado mexicano, en este caso la pretendida militarización o instituciones del Estado mexicano contra un sector o sectores amplios de la sociedad. Este no es el concepto de seguridad nacional que en el PRD y en la izquierda y con la visión democrática que tenemos podemos plantear, sino al contrario, en defensa justamente de lo que son las garantías de la sociedad. Entonces, para dejar muy claro pues que aquí estamos partido, senadores y diputados federales compartiendo plenamente y cerrando filas alrededor de un planteamiento común, y yo le pediría aquí al senador Carlos Navarrete, coordinador de nuestro grupo en el Senado de la República, para que luego después también el compañero diputado Armando Ríos Peter pudieran hacer uso de la palabra y hacer algunos planteamientos. Gracias, presidente. El titular del Ejecutivo Federal envió una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional al Senado de la República.
todos los grupos parlamentarios representados en el Senado evaluamos la iniciativa, la analizamos con detenimiento, la estudiamos y vimos todos los filos que traía enormemente peligrosos. Convocamos a especialistas, a organizaciones, escuchamos voces, abrimos las puertas del Senado para las organizaciones cívicas y civiles y decidimos modificar sustancialmente la iniciativa del Ejecutivo Federal. Le quitamos los filos que pretendían militarizar el concepto de seguridad nacional. Rechazamos categóricamente un conjunto de propuestas que traía para realizar cateos sin orden respectiva, para suspender garantías individuales en algunas regiones del país sin la participación del Congreso, para suspender garantías individuales y no entregar a los detenidos de inmediato al Ministerio Público. Evitamos la violación a la Constitución mediante una propia reforma a la Constitución. Y finalmente logramos un consenso de los 6 grupos parlamentarios en el Senado de la República y turnamos la minuta a la Cámara de Diputados. Hicimos un llamado a nuestros compañeros diputados para que dieran continuidad a este esfuerzo y ratificaran lo que el Senado había decidido. Sin embargo, aquí en la Cámara de Diputados, en los últimos días, en los últimos 10, 12 días, se ha pretendido construir un dictamen que no solamente regresa a tomar el 100% de las iniciativas del Ejecutivo, sino que va más allá y le agrega elementos aún más filosos y más peligrosos. Para nosotros es inaceptable que se pretenda en los últimos días del periodo ordinario aquí en la Cámara de Diputados, que desde la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y peligrosamente tal vez con la aceptabilidad del PAN en la Cámara de Diputados, con honrosas excepciones, se pretenda construir una mayoría que le modifique la plana al Senado y que regrese al dictamen los filos peligrosos y anticonstitucionales que los senadores le quitamos. Por eso es importante ratificar aquí lo que el presidente Zambrano ha planteado, con la presencia de la secretaria general Dolores Padierna, de los coordinadores parlamentarios de diputados y senadores. El PRD no va de ninguna manera a aceptar una regresión en la Cámara de Diputados respecto a lo que hicimos en el Senado de la República. Quiero subrayar algo que me parece de mayor importancia. Queremos darle la bienvenida y saludar la posición del senador Francisco Labastida, del PRI, y del senador Jesús Murillo Caram, del PRI, expresada ayer en el Senado de la República, que es plenamente coincidente con el planteamiento que el PRD ha hecho. En el Senado vamos a actuar construyendo una mayoría parlamentaria con diversos grupos parlamentarios, y por eso lo doy la bienvenida a los posicionamientos de los senadores del PRI que representan a su grupo parlamentario, para establecer un candado de seguridad que en el caso de que prosperara este dictamen modificatorio en la Cámara de Diputados, el Senado lo impidiera, ya sea en el periodo ordinario o en un periodo extraordinario. Qué bueno que hay 2 cámaras en el Congreso de la Unión. Qué bueno que hay 2 cámaras colegisladoras que se equilibran mutuamente. Qué bueno que lo que una puede hacer con excesos, la otra pueda corregirlo adecuadamente en el sistema constitucional legislativo. Y finalmente decir que saludamos también la presencia y la irrupción en el escenario de la Cámara de Diputados de voces de organizaciones civiles, de voces ciudadanas que ayer se han expresado con toda valentía y claridad aquí. Les damos la bienvenida a esta presencia, a estas voces, y llamamos a más organizaciones defensoras de los derechos humanos, a más personalidades de la sociedad civil, a los especialistas preocupados por el tema, a que salgan a los medios de comunicación a expresar su punto de vista, a que vengan a la Cámara de Diputados, a que vayan a las comisiones dictaminadoras, a que tengan reuniones con los grupos parlamentarios, sobre todo del PRI y del PAN, aquí en la Cámara de Diputados,
para que la voz de la sociedad también se escuche y también cuente en este esfuerzo común para que cada quien desde nuestra posición impidamos esta pretensión que viene desde la bancada del PRI y con el acompañamiento de la bancada del PAN, con las excepciones que hemos señalado, y que nosotros vamos a luchar denodadamente en el terreno legislativo, pero también en la convocatoria que nos preparamos a presentar para que en los próximos días puedan expresarse fuera del Congreso también voces, organizaciones, especialistas que comparten el mismo punto de vista que estamos expresando aquí. La Ley de Seguridad Nacional es para darle seguridad a la nación y a los ciudadanos, no para darle facultades a los órganos del Estado, ni a las Fuerzas Armadas, ni a las policías, para que hagan lo que crean conveniente por encima de la Constitución. La seguridad nacional no puede estar separada de las garantías y la seguridad de los ciudadanos de este país. Y nosotros vamos a actuar en consecuencia sin duda alguna. Armando. Sí, gracias. Obviamente agradecemos la presencia del presidente del partido, de nuestra secretaria general, del senador Navarrete y el senador Silvano, que están aquí respaldando esta visión que tiene el Partido de la Revolución Democrática, y que ayer presentamos 12 puntos en un documento sobre cómo este dictamen que se está intentando aceptar, revisar, solamente en la Comisión de Defensa, 12 puntos que claramente señalan cómo este dictamen es altamente violatorio de las garantías que están establecidas en la Constitución. Y es precisamente por eso que lo que hemos planteado nosotros es que estamos como partido en la necesidad de que se legisle en materia de seguridad nacional. Por eso es importante subrayar, el PRD quiere una nueva ley de seguridad nacional que nos permita como país, como nación, enfrentar los grandes retos que hoy estamos enfrentando. Estamos por encuadrar legalmente la actuación de las Fuerzas Armadas, pero de ninguna manera, y rechazamos tajantemente, la forma en la que este dictamen intenta generar una nueva lógica de estado de excepción, misma que llama declaratoria de afectación y que corrompe y trastorna todos los equilibrios de la vida democrática. El proyecto de nación es un proyecto democrático, es un proyecto de equilibrio de poderes, y precisamente este dictamen lo que hace es trastornar esa visión de equilibrio de poderes. Le da facultades prácticamente totales al Ejecutivo Federal, al jefe del Ejecutivo, sin pasar por el Congreso, sin pasar por las entidades federativas, sin pasar por ningún tipo de revisión de la ciudadanía. El proyecto democrático que se ha venido construyendo en este país los últimos 40 años precisamente se sustenta en eso. Y esa es la visión de seguridad nacional que tiene el Partido de la Revolución Democrática. Por eso, la intención, lo que hemos platicado con los senadores, es que apostemos a un periodo extraordinario. Una iniciativa de seguridad nacional requiere el más amplio consenso y requiere de todas las fuerzas políticas que construyan una visión de consenso si estamos hablando del proyecto democrático del país. Y por eso la propuesta de trabajarlo en conferencia, de tal manera que no estemos con una pelota que va y viene. Hay un trabajo muy importante que ha expuesto el senador Navarrete. Se hizo una profunda revisión prácticamente de 2 años en el Senado, que es una buena base que con el trabajo que hemos venido haciendo prácticamente durante 1 año nos permitiría en un periodo extraordinario convocado de manera inmediata sacar un tema de esta relevancia. Saludamos la actitud que ha tenido el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, quien ha exigido que se dictamine en la Comisión de Gobernación, y asimismo estaríamos planteando que las otras 4 comisiones que están involucradas, la de Justicia, la de Seguridad Pública, la de Derechos Humanos, exijan que ese turno sea traducido en un debate público. No existe en el nuevo reglamento la figura de declinar los turnos, por lo cual se estaría violentando de manera inmediata un reglamento que nos acabamos de dar los diputados. Por lo tanto, señalar que estaríamos por un periodo extraordinario, que estaríamos obviamente en la intención de discutirlo en lo inmediato, y bueno, en la solidaridad que se ha venido construyendo con el Senado, plantear lo que lo hagamos en conferencia para poder tener una ley de seguridad que encuadre legalmente
la actuación de las Fuerzas Armadas, pero que sobre todo subraye y fortalezca el proyecto democrático de nación. Entidades federativas, al Congreso, incluso a la Suprema Corte, de estos operativos que vaya a haber o que vaya a realizar para evitar los posibles michoacanazos que ya hemos visto. Y la segunda dice que no es cierto que tengan la intención de militarizar o de tener un gobierno militar en nuestro país, sino que eso es precisamente para cerrarle las puertas a la delincuencia organizada. Entonces, usted, además, que si no se aprueba en este periodo difícilmente saldría, porque la cuestión electoral, la sucesión presidencial está muy adelantada. Entonces, ¿qué es lo que realmente procedería en este caso para que fueran todos parejos? A ver, el diputado Navarrete Prida, con el cual tengo coincidencias en el apellido, pero no en las posiciones políticas, porque ni parientes somos, por cierto, plantea una posición totalmente contradictoria. ¿Cómo puede explicar que se pretende respetar a las entidades, a los municipios, para que se les informe de los operativos que las Fuerzas Armadas realicen en su territorio, si lo que están proponiendo es que mediante una figura nueva, se llama la declaratoria de afectación, que es un subterfugio para decir, vamos a autorizar la suspensión de las garantías individuales en zonas y territorios del país con una declaratoria unilateral del Ejecutivo sin la participación del Congreso? Si no hay participación del Congreso, menos de los gobiernos estatales y municipales. Lo que están introduciendo en el dictamen es un cheque en blanco al Ejecutivo y con ello las Fuerzas Armadas, para que con una valoración de ellos unilateral, sin participación del Congreso, ni de los gobiernos estatales, menos de los gobiernos municipales, se declare un estado de excepción, se declare la suspensión de garantías individuales, en una afectación no solamente de la actuación de los delincuentes, sino del conjunto de los ciudadanos que vivan en ese territorio. Digo, mayor barbaridad no se puede plantear. Mayor barbaridad no se puede plantear. Segundo, cuando se plantea en la propuesta que el PRI está trabajando aquí, que las Fuerzas Armadas podrían participar en la investigación que hoy le corresponde solo al Ministerio Público, cuando se está planteando que pueden catear domicilios sin orden judicial, lo que se está haciendo es decirle a las Fuerzas Armadas, a lo que estás haciendo, cuestionado por nosotros por las funciones no constitucionales que le han encomendado el Ejército, lastimando al propio Ejército y a las Fuerzas Armadas, ahora te damos más facultades, nada más que constitucionales y legales. Ya puedes irrumpir en cualquier domicilio sin orden judicial, ya puedes detener sin poner a disposición del público a todos, y cuando habla a todos, no solamente estamos hablando de delincuentes, cualquiera de los que estemos aquí presentes podríamos ser detenidos en cualquier retén, en cualquier calle, en cualquier casa, en cualquier centro comercial. Darles la posibilidad de la intervención de llamadas telefónicas sin orden judicial. Primero las intervengo y luego pide la autorización del juez. ¿A quién? A las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se llama eso? Se llama militarización del concepto de seguridad. Y quiero subrayar una cosa. Nosotros no estamos viendo por el tema solamente de los delincuentes, que es el argumento de ellos, es que le estamos dando facultades a las Fuerzas Armadas para que combatan a los delincuentes. Sí, pero nosotros estamos viendo por los 110 millones de mexicanos restantes. El gran problema es que cuando se abre la puerta para darle facultades a las Fuerzas Armadas de esta naturaleza, con el argumento de que se les va a dar instrumentos para combatir a los delincuentes, cualquier ciudadano estaríamos en condiciones de vulnerabilidad para que nuestro domicilio sea cateado, para que seamos detenidos, para que seamos intervenidos telefónicamente, para que seamos detenidos sin ser puestos a disposición del Ministerio Público en cualquier averiguación. Nosotros no vamos a permitir
que millones de mexicanos estemos sujetos todos a una disposición de esa naturaleza para que con cualquier pretexto seamos detenidos, seamos interceptados, nuestro domicilio sea violado flagrantemente, sin orden judicial y sin tener derecho a la legítima defensa? Eso no puede ser. Por lo tanto, respondemos al diputado Navarrete Prida, para nosotros es inaceptable eso. Es inaceptable. Senador, Completar un asunto aquí. Nada más subrayar que Navarrete Prida miente en lo que está planteando. No es cierto que haya un cambio sustantivo. Sigue siendo la misma lógica y no se trata de avisarle al legislativo. El estado de excepción está claramente establecido en la Constitución como un asunto de corresponsabilidad de poderes. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues le quieren dar la vuelta, quieren cambiar la lógica exhibida por la Constitución, se inventan una nueva palabra, que es el estado de afectación, para hacer exactamente lo mismo, dándole facultades absolutas al presidente. Entonces, ni hay mayor transparencia, cosa que también yo escuché ayer que dijo Navarrete Prida, y solamente, vamos a poner el ejemplo, un gobernador, pues lo que va a estar viendo es que de repente, pues las garantías individuales en toda su entidad estén paralizadas y que él tenga, pues tal vez, un oficio o un llamado, o se dé cuenta cuando lleguen las fuerzas del orden federal a su entidad, ¿no? Te acabamos de avisar, aquí estamos tomando la entidad. Es grave lo que está planteándose. Y lo que plantea Navarrete Prida es, pues, en realidad es ausente del orden constitucional. Si no se resuelve el tema del artículo 29 constitucional, pues lo demás no vale la pena discutirlo porque carece de andamiaje constitucional. Senador Navarrete, con estos candados que usted está proponiendo, ¿qué lógica tendrían? ¿Cómo se harían? ¿Se invitaría a las fracciones en el Senado del PRI para que hagan estos candados en un periodo extraordinario para que no pase esta iniciativa en caso de aprobarse aquí en la Cámara de Diputados? Si nos puede explicar más o menos cuál es el plan de acción que ustedes tienen en caso de que se apruebe para el Senado. Déjenme que me reserve la estrategia legislativa de detalle en el Senado para no anunciarla, porque se lo anunciamos a los que están tratando de evadirla. Simplemente diré que ayer iniciamos, con la presencia de la diputada Leticia Quesada en el Senado, un trabajo de confluencia legislativa y de compactación de las opiniones comunes. Lo hicimos con el PRI en primer lugar por el peso que el PRI tiene en el Senado. Me reuní con el coordinador parlamentario del PRI y tomé nota puntual de las declaraciones enérgicas del senador Francisco Labastida y del senador Jesús Murillo Caram. Sé que las bancadas de Convergencia y del PT comparten este punto de vista y escuché una declaración del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Senadores llamando a la Cámara de Diputados a respetar el dictamen enviado, la minuta enviada. Si 5 grupos de 6 llegáramos a tener una posición común en defensa de la minuta enviada aquí, estamos construyendo un candado de seguridad que evitaría que en el caso de que aquí hubiera un atropello de tiempos y procedimientos legislativos para aprobar una ley de seguridad diferente, en el Senado la atajaríamos inmediatamente. Tanto en un periodo ordinario de aquí al viernes, como en un periodo extraordinario que es necesario ir ya planteando sobre la mesa por el conjunto de temas que se están planteando en Senado y en Cámara de Diputados. No puede ser que terminemos el viernes o el sábado de esta semana con reformas aprobadas en las dos cámaras cruzadas sin que tengan consecuencia en la otra cámara. Hablo, por ejemplo, del tema de reforma política. Ayer aprobamos un tema de economía social muy importante que tornaremos a Cámara de Diputados. Hemos aceptado ya impulsar el tema de lavado de dinero en Senado de la República. Vamos a ir a aprobar hoy en comisiones la ley de competencia económica aprobada por diputados, que nos satisface, por cierto, lo hecho por diputados, y nos allanaremos para respaldar a los diputados allá y aprobar esa ley de competencia económica. Es muy importante para darle elementos a los órganos reguladores contra las prácticas monopólicas. Pero hay un conjunto de temas cruzados que no puede ser que se queden ahí. Y digo una última cosa. Será bueno hacer un llamado a los diputados del Estado de México
para que no se les calienten los granizos electorales. No todos son elecciones y no todos son aspiraciones presidenciales de su jefe. Aquí hay bienes superiores que cuidar. Los senadores y diputados cobramos los 12 meses del año nuestro sueldo. Me parece de un cinismo inaudito que nos digan, como estamos en elecciones del Estado de México, no tenemos tiempo de estar en un periodo extraordinario y no haber periodo extraordinario. ¿Quién les dijo eso? Los que renuncien o pidan licencia para que cobren en el Palacio de Gobierno de Toluca al servicio de su patrón y no que no cobren en las cámaras de diputados su salario. Los senadores y diputados tenemos obligación de trabajar en periodos ordinarios y también en receso legislativo, y si es necesario un periodo extraordinario, habría que convocarlo para terminar de cruzar los dictámenes de Cámara a Cámara y terminar el proceso legislativo. Y que los que tienen muchas ganas de andar en campaña electoral en el Estado de México lo hagan los fines de semana. Y que si el gobernador del Estado de México está muy preocupado por el estado electoral del Estado de México, pues que le diga a los mexiquenses y a los mexicanos que su tarea como gobernador es sacar a su candidato en el Estado de México en la campaña, que esa es su tarea ahora. Y que como quiere congraciarse con poderes fácticos en el país, está dispuesto a ir más allá incluso de la necesidad de Calderón para militarizar el país y que dé la cara y argumente públicamente por qué. Porque lo que los diputados del Estado de México están haciendo aquí, no nos la queremos que lo hagan de motu propio. Buenos días. Solo para que quede claro, el PRD estaría dispuesto a aprobar inmediatamente, a votar a favor aquí en la Cámara de Diputados, si se regresa al texto de la minuta del Senado. Y en segundo lugar, si alguien nos pudiera compartir la lectura del PRD a esta súbita urgencia del PRI de revitalizar el tema, de volverle a dar fuerza. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la minuta del Senado en muchos de sus términos. Hay cuestiones de precisión que habría que revisar, pero me parece que es 1000 veces mejor que lo que se está queriendo pasar aquí. Hemos hecho una revisión, lo hemos comentado con los senadores, tiene principios de constitucionalidad en materia de derechos humanos y en materia de declaraciones que se han hecho por la Corte Interamericana, etcétera. Me parece que tiene una parte sustantiva mucho mejor que lo que está discutiendo. La intención de irnos a conferencia en un periodo extraordinario es precisamente, si ya hay un trabajo sólido hecho en la materia, si compartimos visiones, pues es con la finalidad de darnos un nuevo marco regulatorio que permita que el proyecto democrático de nación siga hacia adelante y que no nos vayamos 40 años atrás, cuando el PRI precisamente lo que quiere pues es ese estado de excepción que le fue tan favorable hace 30 o 40 años. Sí, en seguimiento de lo que dijo al final Armando, es el viejo PRI que quiere regresar a los tiempos de Tlatelolco y del 10 de junio y de la Guerra Sucia de principios de los años 70, con poderes ejercidos unilateralmente, sin ningún contrapeso en cámaras, en gobiernos y mucho menos en la sociedad. Están pensando que como creen que pueden regresar el año que entra a la presidencia de la República a Los Pinos, quieren dotarse de antemano de los elementos que les permitan decir, y regresamos para quedarnos otros 70 años, y ahí ustedes si se atreven a ejercer una competencia democrática que nosotros la consideremos como de estado de excepción. En realidad, pareciera que el PAN, y además a lo mejor por esto le están queriendo acompañar aquí en la Cámara de Diputados, pareciera que le están queriendo hacer un traje a Calderón a la medida, cuando en realidad se lo están haciendo a la medida a Peña Nieto, pensando que él será el próximo presidente de la República. Esta es la realidad, y es lo que está en el fondo del asunto. Pues muchas gracias. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo van a aprovechar las diferencias que ya hay al interior del PRI? Ayer en una reunión, Beatriz Paredes, la propia secretaria general Cristina Díaz, Carlos Flores Rico del Movimiento Territorial, el líder de la CNC, todos ellos ya están ya tienen diferencias. ¿Cómo van a aprovechar ustedes estas diferencias que también están en el Senado a su favor? Y si ni esto les sirviera, si van a llamar a la movilización social. Por supuesto, vamos a tender puentes. El propio Felipe Solís Acero hizo una defensa impecable ayer del tema que tiene que ver con la juridicidad de la propuesta, con la constitucionalidad de la propuesta. Hay que tender puentes. Y eso es lo que le pasa al PRI casi siempre, ¿no? Como quiere sacar cosas de al vaso y las quiere sacar
con una visión, digamos, unilateral de arriba hacia abajo, cuando empieza a revisarse las propuestas, pues la gente se da cuenta de que esto es contrario al proyecto democrático en el que creemos mucha gente en muchos partidos, y ahí habrá que construir también con ellos. Bueno. Ese precisamente es el objetivo también de esta conferencia, que los diputados de los otros partidos, de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados, conozcan la Ley de Seguridad Nacional, porque estamos seguros que muchos del PRI, muchos diputados del PRI, no conocen el contenido real de las propuestas vergonzosas y aberrantes que está haciendo el diputado Navarrete Prida. Así es que confiamos que dentro de la bancada del PRI y dentro de la bancada del PAN hay diputados conscientes precisamente y que se opondrán a este revés, a esta pretensión que está queriendo hacer el PRI, como bien ya lo comentaron aquí. Y obviamente los dirigentes. Aprovechamos para convocar a que todos esos diputados revisen con puntualidad los documentos que se han venido realizando, no solamente son exclusivos del PRD, hay algunos que al interior de la bancada del PRI están, pues empecemos a circularlos y hagamos que la discusión pues no sea solamente de cúpulas partidistas, sino que tenga que ver pues con el propio Poder Legislativo, que es lo que está en juego en este proyecto democrático que se quiere desatender. Sí, buenos días a todos ustedes. 3 preguntas. Algo se estaba mencionando ayer también del lado del PAN cuando señalaban que el caso, por ejemplo, de Curi, que estaba ahí libre y desayunando. Esto va a colación con este tema de la seguridad, no se toca a los jueces. Creo que gran parte del problema que vive la sociedad actualmente es que no hay un Estado de Derecho. ¿Por qué no se toca también en esta ley a apretar el lado judicial? Esa sería la primera. La segunda, se habla de que el país tiene un estado de ingobernabilidad, se ha cuestionado mucho en todos los sectores legislativos. Con de aprobarse esta ley, que el PRI diera un albazo, porque vemos también hay divisiones dentro del PRI, que pudiera en un momento dado ejercer una mayoría apretada, se caería en un mayor caos del que ya está sumido el país, como lo que estamos viendo en Tamaulipas, Durango y etcétera, y donde quiera están robando y asaltando a la gente. Y en una tercera, pues, ¿cómo defenderá el PRI en un momento dado esta situación de que se aprobara esta ley en un momento dado? Gracias. Debería debatirse precisamente en la Comisión de Justicia. Lo que pasa es que Navarrete Prida no sabemos dónde siente que están. No está en la Comisión de Presupuesto, era el presidente de la Comisión de Justicia y prefirió sentirse presidente de la Comisión de Defensa. Entonces, pues hay un tema ahí que se tiene que revisar en esa comisión. Y cerrar comentando, nosotros lo que estaremos es convocando a todas las organizaciones, a toda la sociedad, a toda la gente a que se manifieste aquí en Cámara de Diputados sobre este tema. Ayer ya hubo representantes importantes que han sufrido afectaciones por esta situación de excepción que en términos reales estamos viviendo en el país, y estaremos convocando a que todos se expresen, porque la Cámara de Diputados para eso es, para darle la voz a la gente, especialmente en un tema tan relevante como este.